el árbol de la ciencia del bien y del mal. El árbol de la ciencia del bien y del mal. Y nos vamos rápidamente a la Biblia, al libro de Génesis, en el capítulo 12, en el versículo 9, dice de la siguiente manera, leo bajo la dirección del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Y Jehová dijo, hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Nos corremos al versículo 16. Dice, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas el árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día de que él comiere ciertamente morirás. Amén y amén. Señor, te damos las gracias por tu palabra, porque es viva y eficaz, porque es vida en abundancia y tu palabra es verdad. En el poderoso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, gracias, Padre amado, por esta nueva oportunidad, por este nuevo día. Permite que tu Santo Espíritu tome control y dominio en nuestras mentes, en nuestros corazones y abra nuestro entendimiento, para poder entender y comprender el propósito del Evangelio en nuestras vidas. En el poderoso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, eres bienvenido a tu programa, Espíritu Santo. Eres bienvenido en todos los hogares donde esta mañana se oye esta transmisión. Eres bienvenido, quédate con nosotros en el nombre de Jesús. Amén y amén. El árbol de la ciencia del bien y del mal. Estaba en el huerto del Edén, Dios lo creó, dice la Escritura que Dios plantó el árbol de la ciencia del bien y del mal. Pero también plantó, dice la Escritura en el versículo 9, que estaba el árbol de la vida. Juntos estaban cerca, estaban el árbol de la vida y estaba el árbol de la ciencia del bien y del mal. Pero le dio una advertencia al hombre, le dijo, de todo árbol del huerto puedes comer, pero de ese árbol no le metas mano. No pongas tu mirada en ese árbol. Mira que tiene unas frutas buenas, se ven agradables. No le dijo esas palabras, pero le advirtió, le dijo, no comas ese árbol, porque ciertamente el día que comas morirás. En este tiempo, nosotros, como Adán y Eva, comieron del árbol de la ciencia del bien y del mal y comenzaron a morir. La humanidad desde ese momento comenzó a morir. Y en este tiempo no ha parado de morir, porque aún comemos de la ciencia del bien y del mal. Y la ciencia del bien y del mal se han unido, se han fusionado. Y podemos ver en este tiempo las personas que estudian, que se gradúan con altos niveles académicos, las personas que tienen conocimiento, utilizan la ciencia del bien para hacer lo malo, para crear bacterias, para crear armas químicas, para crear destrucción al hombre. Estaba escrito de esa manera: el día que confiaras, que buscaras la ayuda de la ciencia del bien y del mal, morirías. Y se han fusionado, en este tiempo la ciencia del bien y del mal se han fusionado. Muchos de los médicos son brujos, satánicos. Muchas de las personas que hacen leyes están entregados al demonio. Y a través de las leyes que ellos hacen, niegan al Señor y niegan la creación de Dios. Y todo lo transversan. A lo bueno lo llaman malo y a lo malo lo llaman bueno. Estamos confiando en el árbol de la ciencia del bien y del mal. Las personas dicen, sí, pero Dios creó a los médicos y los hizo, y sí, ciertamente está ahí porque Dios los creó, pero dijo que no pusiéramos nuestra confianza, nuestra vida en sus manos, porque ciertamente moriríamos, porque se ha fusionado, el bien con el mal se ha fusionado, y ya no sabemos quién practica el bien, porque ya todos estamos practicando el mal. La Escritura dice que si Dios no contara los tiempos, ninguna carne se salvaría. Y Dios sabe lo que está pasando cuando las personas que profesan ser de Cristo, ser personas de bien, usted lo ve cometiendo atrocidades. Usted puede ver noticias de hombres o mujeres que están encargados de llevar las buenas nuevas de salvación, el evangelio de paz,
entonces practicamos el evangelio de la discordia, el evangelio de la división, el evangelio unitario. Entonces se ha fusionado la ciencia del bien y del mal y ya no sabemos quién es que practica la justicia. Nuestro hermano Alfredo con su comentario. Amén, mi hermano. En el principio de la creación, Dios creó al hombre como un ser moral, con la capacidad para obedecer al Señor, hoy y también con la capacidad para desobedecer al Señor. El Señor colocó el árbol de la ciencia del bien y del mal para probar la fe del ser humano, para que el ser humano hiciera la voluntad de él. La colocó como un libre albedrío, como como o no como, pero allí también está metido desde el principio el enemigo, que es el tentador, el cual en este tiempo actualmente nosotros lo tenemos y tienta no solamente a nosotros las personas que estamos en el Evangelio, sino a las personas que no están en el Evangelio, como comentaba nuestro hermano, las personas que han estudiado ciencia, unos son doctores, otros tienen diferentes cargos, pero en esos diferentes cargos están ellos creados para hacer el bien y también para hacer el mal, pero ellos optan por su naturaleza de decisión, muchos hacer el mal en contra del bien que Dios ha colocado. Entonces, esa ciencia perjudica y daña al ser humano. Ahí es donde ejerce el poder esta ciencia del bien y del mal en el ser humano, pero influenciado por Satanás. Sabemos que detrás de todas estas cosas está el enemigo, está Satanás, que desde el principio de la creación convenció a Eva, influenció a Eva para que comiera del árbol de la ciencia del bien y del mal, del cual el Señor dijo que no comiera. Entonces, nosotros conociendo en este tiempo el bien y el mal, Dios ha puesto en nuestro corazón esa moralidad para que nosotros podamos decidir si hacemos el bien o hacemos el mal. Naturalmente, porque ya eso está arraigado en el ser humano está inclinado a hacer el mal. Está inclinado a hacer el mal. Muchas personas con conocimiento de salvar vidas en el ámbito de la ciencia son llevadas a través de alguna tentación monetaria a salvarle la vida a una persona o a quitarle la vida a una persona. Entonces ahí nosotros podemos ver cómo ejerce el enemigo el poder a través de esa persona. Y también en el Evangelio de Jesucristo, del lado de nosotros también vemos eso. También vemos cómo nosotros también somos influenciados para hacer el bien y también para hacer el mal. Desde el principio, la ciencia del bien y del mal ha venido perjudicando para bien y también ha venido perjudicando para mal a muchísimas personas que ejercen esto de manera inadecuada. Por eso es que el Señor a través de la Escritura nos enseña desde el principio que Él es correcto y justo en todas sus cosas. Mira cómo Él planta en el árbol, en el huerto de Edén, los dos árboles. El árbol que nació de la tierra, el árbol de la ciencia del bien y del mal, y el árbol de la vida. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, nosotros vemos cómo el Señor planta estos dos árboles y también coloca al hombre ahí dentro de ese huerto. Y también nosotros vemos cómo el enemigo estaba allá en el huerto para distorsionar la creación de Dios. Así actualmente en este tiempo, Él continúa haciendo lo malo. Él continúa haciendo todas esas maldades. Ahora, mi hermano, la ciencia del bien y del mal se ha prestado para muchísimas cosas en este tiempo. Muchísimas cosas. Como el ámbito de cambiar de sexo a una persona, que es contra la naturaleza del Señor. Entonces, hay tantas cosas que encierra la ciencia del bien y del mal. En esta predicación vamos a estar contando acerca de todas estas cosas. Nuestros hermanos con nosotros. Así es, hermano. La ciencia del bien y del mal es el conocimiento. Ciencia es conocimiento, ¿verdad? Y el hombre ha desarrollado un conocimiento avanzado en el conocimiento, tanto en el ámbito de la medicina, en el ámbito de las leyes, en el ámbito de la inventiva, de la robótica, ¿verdad? Es ciencia, pero también ha descubierto y ha avanzado en la ciencia de la oscuridad y de las tinieblas, en la ciencia de lo malo, ¿verdad? Entonces ha aplicado la ciencia, el conocimiento del bien, lo ha aplicado, se ha fusionado para hacer lo malo. Nuestro hermano comentaba el cambio de sexo, ¿verdad? Es una de las virtudes de la ciencia, del conocimiento que Dios le otorga al hombre. Pero el hombre, viene el enemigo y le mete la ciencia del mal a la ciencia del bien. Entonces, si el hombre es consciente
el ser humano es consciente que tiene el conocimiento para hacer el bien, no para hacer el mal, entonces no se harían estas cosas, ¿verdad? Las leyes, los abogados, la gente que estudia los leguleyos, los eruditos de la ciencia de la ley, eso también está en la Biblia, como un arte que Dios ha dado, ¿verdad? Los que conocen la ley. Entonces cuando una persona dice que abogado tenemos en el cielo, Jesucristo es justo. Jesucristo va a defender una causa justa. Jesucristo no puede defender una causa injusta, ¿verdad? Porque no tendría derecho, ¿verdad? No tendría opciones, porque no tiene argumento para defender una causa injusta. Jesucristo defiende la causa justa, porque dice la Escritura en el libro de Romanos, en el capítulo 8, en el versículo 1, que no hay condenación para los que están en Cristo. Porque ya Cristo ha defendido esa causa, los ha redimido, porque Él murió por ellos, ¿verdad? Y pagó por sus pecados. Ya no tienen deuda. Pero Cristo no puede defender una injusticia. Pero el abogado de este tiempo se caracteriza por defender la injusticia para demostrar sus habilidades. Para demostrar sus habilidades, el abogado de este tiempo se esfuerza en defender lo malo, las malas causas, en hacer, como dice en el libro de Romanos, en el capítulo 1, en el versículo 18, que dice que el hombre con su injusticia torcerá la justicia. ¿Verdad? Entonces, para el hombre torcer la justicia, con la injusticia debe tener el conocimiento de la ciencia de las leyes. ¿Verdad? Entonces, la ciencia, las leyes de la oscuridad y de las tinieblas, que es transversal, voltear, cambiar lo hecho, lo establecido por el Señor, para hacerlo a la muerte de la oscuridad. Y por eso el Señor le pudo decir a Adán y a Eva que el día que comieran de la ciencia del bien y del mal, morirían, comenzarían a morir. Decidieron salir del ámbito donde Dios los tenía, del ámbito espiritual. Decidieron salir y probar la ciencia, el conocimiento. Dice la Escritura que Dios dijo: ya son como uno de nosotros, ya son como nosotros. Echémonos de aquí, porque ya conocen la ciencia, ya conocen lo bueno y lo malo. Entonces, en este tiempo podemos ver que los legisladores de las naciones están creando leyes cada vez más contrarias a la palabra del Señor, a las leyes establecidas por Dios. Y a la gente le parece bien. Hace 2 días, en el país de Uganda, el presidente de Uganda reafirmó una ley que prohíbe la homosexualidad como ley, con pena de cárcel de muerte a las personas que se unan en matrimonio gay, con pena de muerte, violación, con todo lo que se refiere a el abuso y el cambio de la finalidad de la familia. Expresado así, pues la Unión Europea y los Estados Unidos han criticado esa ley como anti-derechos humanos y la critican. Pero el presidente de Uganda, con los legisladores y el mismo pueblo, hombres pensantes, dijeron que ellos no van a aceptar bajo ningún concepto, ¿verdad? Porque Dios ha creado el hombre para la mujer y la mujer para el hombre. Y el que quiera ser homosexual, ese es su problema. Pero el Estado como Estado no va a dictar ninguna ley para favorecer esas uniones. No va a dar el consentimiento. Ya es una decisión personal. Yo estuve leyendo la reseña, pero se levantaron voces inmediatamente a nivel de Europa y a nivel de los Estados Unidos. La Comisión Europea de Derechos Humanos y los Derechos Humanos es una ley que va contra el ser humano. Entonces, el árbol de la ciencia del bien y del mal, si nosotros no nos salimos
o no utilizamos la ciencia del bien que Dios nos ha dado para acercarnos al Señor, porque podemos acercarnos al Señor a través de la ciencia, de las revelaciones, porque la ciencia es revelación, que Dios revela. Fíjense que en el libro de Daniel, en el capítulo 6, en el versículo 7, dice que los sátrapas y los gobernadores hicieron el edicto, una ley para castigar a un hombre que no se doblegaba ante las leyes del hombre, sino que era un hombre fiel a las leyes de Dios. Entonces, tomando este ejemplo, van a dictar leyes para que tú te doblegues, y te apartes del Señor, porque tendrás que aceptarlo por ley de la ciencia del bien y del mal. Ya no sabemos si los legisladores los que están legislando son hombres o son mujeres. Ya no sabemos si los que están legislando son hombres con temor al Señor o no, son con temor a Dios. Pero la Escritura dice en su palabra que por su fruto los conocerás. Entonces aquellos hombres y mujeres que están que han llegado a altos grados de evolución educativa, a altos grados de ciencia, de conocimiento de ciencia, si sus hechos, sus obras son hacia la oscuridad y a transversar la ley de Dios, usted podrá conocerlo y tendrá que apartarse de ello. Tendrá que decidir entre seguir las leyes de estas personas o seguir la ley de Dios. Y fíjense algo, Dios le dio el conocimiento al hombre para que el hombre, a través de la ciencia de la medicina, pudiera ayudar a sanidades del cuerpo físico. Le dio esa sabiduría. Pero ¿qué hace el hombre? El hombre conoce, porque hay muchas vacunas que ya han sido inventadas, pero no las sacan a la luz, porque es un comercio. Y la utilizan para llenarse los bolsillos, para un comercio, para una ganancia, y solamente les son aplicadas a las personas que pueden pagar esa vacuna. Y las personas que no pueden pagar esas vacunas no tienen acceso a eso. Entonces, una ciencia del bien utilizada en lo malo. Nuestro hermano Wilfredo, con su comentario. Amén, hermano. Nosotros podemos ver desde el principio de la creación que el conocimiento, cuando se introdujo al ser humano, causó mal. Porque la Biblia habla, y el Señor le dijo que no comieran del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque ciertamente moriría. Pero la culebra influenció y dijo, no van a morir, sino que serán como ellos, tendrán el conocimiento, serán como ellos. Impactó en la mujer y codició el árbol, y ella automáticamente comió. En este tiempo, mi hermano, esto ha creado lo mismo, el conocimiento. Ya el ser humano conoce, ya el ser humano ha expandido ese conocimiento a un nivel. Y cuando el ser humano conoce y expande el conocimiento a un nivel, se cree por demás. Se cree que ya conoce todas las cosas, e incluso ignoran y rechazan la naturaleza de Dios. La naturaleza de Dios automáticamente nos enseña que Dios creó al hombre para la mujer y la mujer para el hombre. Y esto ha llevado a que los pueblos desconozcan y actúen de manera incorrecta, llevando a que la ciencia del bien y del mal, influenciada por el enemigo, entorpezca todas estas cosas que son buenas, que el Señor quiere para el ser humano. Y conociendo esto, hermanos y amigos, nosotros vemos en este tiempo todas las cosas que vemos, porque el conocimiento ha crecido, el conocimiento que es ciencia ha crecido. Los hermanos con nosotros. El proverbio del día se encuentra en el libro de Eclesiastés capítulo 9, versículo 4, dice de la siguiente manera: aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos,
porque mejor es perro vivo que león muerto. Aún hay esperanza para los que están entre los vivos, porque mejor es perro vivo que león muerto. Aquellas personas que se la tiran de hombre, superhombre, y quieren enfrentarse uno contra 20, uno contra 4, uno contra 3, ¿verdad? Que no le paran a las circunstancias. Es mejor estar vivo porque mejor es perro vivo que león muerto. Un león es un animal que va para adelante, ¿verdad? Pero al matarlo se extinguió, al morir se extinguió. Ahora, aquel que es sabio ve el mal y se aparta, huye, corre por su vida. Como dice la Escritura, corre por tu vida, huye del mal, apártate del mal y huye por tu vida, esfuérzate. El árbol de la ciencia del bien y del mal. La Escritura dice que fue un árbol que su fruto era agradable a la vista de Eva. Un fruto que le llamó la atención. Entonces, en este tiempo está la ciencia de la tecnología, ¿verdad? Y está un invento nuevo para el hombre, para el hombre de este tiempo, la IA, la inteligencia artificial, algo que no existe, porque el mismo nombre lo detalla, artificial, no existe, es algo creado por el hombre, porque el hombre le da toda la información, una programación, es un programa que el hombre le introduce toda la información y entonces se la coloca a esta máquina. Y esta máquina comienza a ejecutar individualmente, automáticamente, las cosas, a la información de lo que tú le preguntes, porque esa información ya fue introducida a ti. No es algo de revelación, no es algo que viene de los cielos, es algo humano, información humana, tanto veraz como errada. En este tiempo no es de extrañarse, que la IA, la inteligencia artificial, dé una información que la homosexualidad fue creada por Dios para el bien de la humanidad. Eso no es de extrañarse, porque eso es la ciencia del bien utilizada para hacer lo malo, para hacer perder a la gente. Las bacterias, las pandemias, esa peste que ha creado el hombre a través de los laboratorios biológicos que se llaman armas de destrucción masiva biológicas. Crean enfermedades y se las inyectan a las personas a través del agua, a través de los animales. Hacen de conejillo de India al ser humano para probar sus bacterias, para crear mal en pueblos, en ciudades, para usarlos en la guerra. Eso es la ciencia del bien utilizada para el mal. Vacunas que ellos tienen el conocimiento porque conocen, tienen la capacidad, y ellos no la sacan a la luz pública porque entonces les tumbaría el negocio. Entonces crean vacunas secundarias y terciarias donde encadenan a las personas durante 30, 40, 100 años, 50 años, una persona dependiendo en una cadena de un fármaco dependiente. Esa es una cadena creada por la ciencia del bien y del mal, el cual de todas maneras vas a morir. El resultado final es la muerte. Y en el libro de Romanos, el que leí ahorita, en el capítulo 8, en el versículo 1 y 2, vamos a volverlo a leer, que se lo mencioné, pero no se lo leí. Vamos a leerlo. Romanos 8, versículos 1 y 2 dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que andan conforme a la carne, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. La ley del pecado comenzó con una desobediencia. Entró al hombre por una desobediencia. Entró la ley del pecado en el hombre y la muerte.
¿Qué dijo Jesucristo? ¿Qué le dijo Dios al hombre del árbol de la ciencia del bien y del mal? Que la muerte se iba a apoderar de él, que morías. Entraría el imperio de la muerte en ti al comer de esa, al tocar, el comer, adquirir ese árbol de la ciencia del bien y del mal. Está graficado como el árbol de la ciencia del bien y del mal. Esto tiene otra connotación espiritual más profunda, ¿verdad? Entonces, el día que confiares en la oscuridad y en las tinieblas, ciertamente morirás en espíritu y en cuerpo. Nuestro hermano Alfredo con su comentario. Amén, mi hermano. Esto quiere decir que el conocimiento mata. Cuando tú eres una persona que eres criada en el campo y no tienes el conocimiento de la maldad que hay afuera, tú te crías como una persona tranquila, que no le hace mal a nadie. Una persona que eres consciente del ámbito, del ecosistema que te rodea, que es bueno. Pero cuando tú sales y conoces lo malo, que tienes el conocimiento de hacer lo malo, ahí empiezas tú a hacer lo malo y te deleitas en eso. Entonces, cuando Adán y Eva pecaron, los ojos les fueron abiertos. Vino a ellos ese conocimiento de que estaban desnudos. Al igual que en este tiempo, cuando la persona estudia, la ciencia se desarrolla y crece, porque viene el conocimiento aumentado. La Biblia dice en el libro de Daniel, versículo 12, versículo 4, que la ciencia se aumentaría. Y en este tiempo nosotros estamos viendo esa profecía cumplida. La ciencia se ha aumentado exponencialmente. Y esto ha causado muchísimo daño a los pueblos. Porque la ciencia se está utilizando al 100% para bien. No, se está utilizando para mal. Y cuando tú utilizas las cosas para mal, porque tienes el libre albedrío de hacerlo. Dios creó eso en el hombre. Creó al hombre moral para que él pudiera entender y él pudiera acceder a hacer lo bueno o hacer lo malo. El Señor dice: he puesto delante de ti el bien y el mal. Ahora tú escoges. Y el Señor mismo le dice: escoge el bien para que te vaya bien tú y tu descendencia. Pero el hombre se ha inclinado siempre por escoger el mal. El hombre siempre se ha inclinado por escoger lo malo, por hacer lo malo. Y esto le ha traído consecuencias terribles a la humanidad. Nosotros podemos ver en este tiempo muchas consecuencias de lo malo, como comentaba nuestro hermano ahorita. Mucha ciencia ha creado diferentes y han descubierto diferentes cosas para el bien de la humanidad, y cuando han querido revelarlas, algunos los han matado, e incluso otros la han hecho y la tienen oculta, pero para hacer el mal, y de repente la sacan al mundo. Han creado pandemias, han creado cosas tremendas para hacer el mal, porque de eso se trata el conocimiento de la maldad, hacer el mal, la ciencia del mal. Pero también está la ciencia del bien. La ciencia del bien actúa en personas que verdaderamente se dejan dominar por su creador, por Dios, y hacen el bien. Son personas que tienen una moralidad alta, que no se dejan manipular por nadie, e incluso le han mostrado dinero y le han querido pagar para que hagan el mal, y ellos no se han corrompido. Incluso han alcanzado hasta la muerte por no querer hacer lo malo que le han propuesto que hicieran. Quiere decir entonces que la ciencia del bien también actúa, pero más actúa la del mal que la del bien. Si actuara más la del bien que la del mal, estuviéramos nosotros hoy mejor, porque el bien actuaría. Pero desde el principio de la creación el mal está metido en el medio constantemente, distorsionando todas las cosas del Señor, distorsionando la humanidad, distorsionando lo que el Señor ha creado para el hombre. La ciencia se aumentará la ciencia, y la ciencia se ha aumentado tanto que ahora hasta el hombre quiere crear un sistema para que el ser humano viva después que muera. Esto lo hace pensar a él que puede ser más que Dios. Cuando tú te metes y ves esta información, de repente te puede sorprender, pero para el que conoce la Escritura no es una sorpresa.
Es algo que está escrito, la ciencia se aumentará. La ciencia se aumentará y están haciendo pruebas, según ellos, para sacar la mente del hombre y conectarla a un robot después que el hombre muera, para que siga viviendo. La ciencia del mal se ha apoderado de las mentalidades de estas personas para hacer esto, que está en contra de la naturaleza del Señor. Ellos piensan que pueden hacerlo, pero Dios es el único que tiene el poder. Dios es el único que tiene el poder. ¿Cómo en este tiempo se aplica la ciencia del mal dentro de las congregaciones? Desde el principio nosotros hemos visto cómo Satanás ha influenciado a los hombres de Dios. Cómo influenció a Pedro para que le dijera a Jesucristo: Señor, no vayas a Jerusalén porque allá te van a matar. Jesucristo le dijo: apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. Esto quiere decir que también dentro del pueblo de Dios, la ciencia del mal influencia al pueblo, influencia a los hermanos para que hagan estos hechos. Entonces nosotros debemos entender que nosotros tenemos un libre albedrío, incluso dentro del Evangelio, para tomar la decisión de hacer el bien o de hacer el mal. Nosotros somos los que decidimos si seguimos con la actitud de seguir tratando mal a los hermanos, con la actitud de ser altivo con los hermanos, con la actitud de ser chismoso dentro de las congregaciones, o con la actitud de ser tantas cosas que nosotros hacemos dentro del pueblo del Señor. Esta ciencia del bien y del mal también se entorpeció en aquel tiempo, influenciado siempre por el enemigo. En este tiempo también ocurre lo mismo. Entonces nosotros podemos ver todas estas cosas que influencian en el lado que no conoce a Dios y del lado que conoce a Dios, de las personas que no son cristianas y de las personas que son cristianos. Bendito sea el nombre de Jesucristo. La ciencia del mal siempre ha venido para destruir, siempre ha influenciado al hombre para distorsionar, siempre ha influenciado al hombre para hacerlo malo. Pero Dios en su misericordia, siempre está ahí, porque Dios permite todas las cosas, pero todas estas cosas, cuando entren al mundo espiritual, todas estas personas van a rendir cuenta delante de la presencia del Señor. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Así que nosotros debemos entender todas estas cosas y ver cómo el enemigo ha influenciado en todas las instituciones para que el mal habite y esta ciencia se desarrolle. Incluso, como lo comentaba nuestro hermano hace rato, crear leyes donde se opongan a la naturaleza de Dios, como la ley del casamiento entre el mismo sexo. Esta ley le ha hecho creer a muchísimas personas que eso es algo natural y que está sobre unos derechos que son humanos, según ellos, derechos que son humanos, pero son derechos del mal. Estos son los derechos del mal, no los derechos humanos, sino los derechos de la ciencia del mal, que vienen a entorpecer la creación de Dios, hermanos como nosotros. Así es, hermano, la ciencia. Las plantas son medicinales, hay plantas para el bien y plantas para el mal, ¿verdad? Hay plantas que son utilizadas para el bien y hay plantas que son del bien, pero son utilizadas para el mal. Ejemplo, la droga, ¿verdad? Se ha especializado en el conocimiento científico de cómo hacer droga y cómo dañar el cuerpo humano a través de la droga, cómo eliminar personas, cómo acabar con la población a través de la droga, del alcohol. Son refinados. La ciencia ha también avanzado en el área de la cosmetología, ¿verdad? De la sustitución de la belleza natural por la belleza artificial, ¿verdad? La ciencia, y cada vez son más promocionadas, ¿verdad? Haciendo perder realmente el valor genuino de lo que es una creación de Dios, una creación genuina, ¿verdad? Y nos hace ver como que es algo necesario para que nosotros la adoptemos como parte de nuestra vida. La ciencia del mal fusionada con la ciencia del bien. Se han fusionado a crear toda inventiva avanzada. Fíjense que han creado y están creando cosas para sustituir
el oficio del hogar, para que ya las amas de casa, las mujeres, no cocinen ellas, para que ya ellas no se apliquen en ese ámbito que el Señor las dotó. Hizo una mujer capaz, ¿verdad? También se ha creado en China un vientre artificial, donde están intentando procrear niños en ese vientre artificial para no utilizar el vientre de la mujer. Eso ya han hecho varias pruebas, ¿verdad? Entonces, en un momento está la inseminación artificial. Hay un hombre de uno de los países eslavos, no recuerdo realmente ahorita de dónde es, pero ese hombre ha engendrado más de 700 hijos. ¿Cómo lo ha engendrado? A través de la inseminación artificial, la donación de esperma. Y en Nueva Zelanda le prohibieron, con pena de cárcel, que le acepten a ese hombre, le acepten ya nuevas donaciones de esperma, porque el hombre tiene más de 700 hijos. Y dice la nota de prensa, ¿verdad?, que en el mismo país hay más de 100 hermanos que pueden casarse ellos sin conocerse. Fíjense hasta dónde hemos llegado, dónde se está llegando la ciencia, que está siendo utilizada para la ciencia, para hacer lo malo. La ven como una alternativa, pero no es una alternativa de muerte. Entonces, si seguimos en esta inventiva, la Escritura dice, citó mi hermano en el libro de Daniel, en el capítulo 12, dice que los entendidos entenderán las inventivas que se están haciendo, el tiempo de la invención, el tiempo de la ciencia, y los entendidos entenderán que estamos en los tiempos del fin de los tiempos. Cuando el hombre por su propia mano causará su destrucción. En el área militar de guerra se están inventando cada vez armamentos más sofisticados, y donde ya no se utilizan pilotos humanos, sino es una inteligencia artificial, drones, ¿verdad?, que pueden acabar con ciudades sin exponer su vida a ellos, sino exponer máquinas, artefactos. Entonces la inventiva, la ciencia está avanzando en todas las áreas, y también en el área espiritual. También en el área espiritual está avanzando la ciencia del mal, porque el hombre no se está conformando con esperar en Dios. El hombre no se está conformando con la promesa del Señor. El hombre está haciendo pactos con demonios para crecer espiritualmente. El hombre está haciendo pactos con la oscuridad y con las tinieblas para buscar su bien común, su prosperidad. El hombre está haciendo pactos con la oscuridad para buscar sanidades sobrenaturales. Entonces la ciencia del bien y del mal se ha fusionado y está trayendo y traerá, como dijo Dios en su palabra, la muerte al hombre, la extinción del hombre por mano del hombre, porque el hombre creará todo tipo de cosas para destruirse. Ahorita en este tiempo hay profecías del hombre que dice que la inteligencia artificial causará la destrucción del mismo hombre. Y podemos notar que está comenzando a causar la destrucción de hombres a través de los niños, o niños que se suicidan a través de juegos programados, retos a través de las redes sociales. Eso es ciencia. Ya la IA mató al primer hombre, al ser humano, a través de las redes, ¿verdad? Entonces, porque los confunde, los dominan mentalmente, la psique mental, los enferman y los destruyen, los matan, mueren.
Entonces dirá una persona, se preguntará, bueno, entonces ¿para qué Dios creó esto? Porque es necesario que el hombre decida servir de buena voluntad al Señor y apartarse de lo malo y hacer lo bueno. Cielos abiertos, el árbol de la ciencia del bien y del mal. La Escritura dice que esa famosa mujer del flujo de sangre, ¿verdad? La famosa, porque yo la llamo la famosa, porque es nombrada en casi todas las congregaciones, en las predicaciones. La famosa mujer del flujo de sangre. Dice la Escritura que ella había probado la medicina, fue a la ciencia del bien y no la pudieron curar. Dice que fue a los curanderos, a los hechiceros, probó la ciencia del mal y tampoco la pudo curar. Entonces buscó la opción del árbol de la vida, que es Cristo Jesús, ¿verdad? Y dijo, si tan solo tocase una hoja de ese árbol, esto lo digo yo, pero es el borde, porque si es el árbol está lleno de hojas. ¿Y qué dice la Escritura en el libro del Apocalipsis, del libro de Génesis? Que el árbol de la vida, sus hojas eran para la sanidad de las naciones, ¿verdad? Entonces me voy a ir al plano espiritual. Esa mujer tocó una hoja del árbol de la vida que era para la sanidad de las naciones, ¿verdad? Entonces esa mujer recurrió al árbol de la vida, el cual estaba en el Edén, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir el Señor a través de su palabra en este día? Que tienes que recurrir al árbol de la vida que está plantado en el huerto del Edén también, porque ese árbol, sus hojas son para sanidad de las naciones. Sanidad en el ámbito físico, en el ámbito espiritual, en el ámbito financiero, en el ámbito sentimental. Sanidad en la familia, sanidad de provisión, sanidad de carácter, de obediencia, sanidad en todos los ámbitos. Pero esta mujer lo utilizó en el ámbito de la sanidad física y la sanidad espiritual. Esta mujer del flujo de sangre fue a tocar el árbol de la vida. Nuestro hermano Alfredo con su comentario. Amén. Así, esto nos enseña a nosotros la profundidad de la Escritura. Ve la profundidad que tiene el árbol de la vida y ve el ejemplo que colocó nuestro hermano Pide. Esto quiere decir que nosotros tenemos que acercarnos al árbol de la vida, porque cuando buscamos la ciencia del bien y del mal, no nos va a hacer ningún bien, pero sí nos puede hacer mal. Entonces tenemos que tener cuidado con esto. La ciencia del bien y del mal, ¿cómo se aplica? Miren esto, mis hermanos. ¿Cómo se aplica? ¿Cómo se usa? ¿Cómo se consigue? De manera rápida, se consigue. De manera rápida. Los cirujanos de lo espiritual. La ciencia del mal se usa para tantas cosas. Y una de estas cosas es esa, los cirujanos de lo espiritual. No sé si usted habrá escuchado de estas personas que hacen operaciones, que son brujos, hacen operaciones y no te cortan ni nada, sino te hacen una operación espiritual y tú quedas operado. ¿De dónde sale esa ciencia del mal, del ocultismo, de lo malo? Es una ciencia. Cuando el hombre empezó a indagar acerca de lo espiritual, conoció lo espiritual, conoció lo malo de lo espiritual y empezó a enfocarse en lo espiritual, pero en lo malo, porque quería conocer lo malo para hacer tantas cosas. Y eso se llevó de generación en generación hasta que en el día de hoy conocemos todas estas cosas que se hacen malas, conocidas como hechicería. Estas prácticas salieron de la ciencia del mal, influenciadas por el enemigo,
El enemigo influenció a todas estas personas para que desarrollaran estas técnicas espirituales y que ellos las pudieran usar hoy en día para engañar a las personas. Porque las personas pueden ser operadas de manera espiritual y pueden ser sanadas, pero temporalmente. Pero cuando se presenten delante de la presencia del Señor, ahí es donde está la cosa. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, esta ciencia del bien y del mal que nosotros conocemos hoy, el Señor la permite porque el Señor nos dio un libre albedrío para que nosotros decidiéramos si queremos hacer el mal o si queremos hacer el bien. Muchas veces optamos por hacer el mal porque nos desesperamos y queremos obtener las cosas de manera fácil y actuamos de manera fraudulenta y hacemos las cosas incorrectas delante de la presencia del Señor. La ciencia del bien y del mal está siendo usada en el tiempo para hacer tantas cosas malas, tantas cosas terribles. Y nosotros comentábamos que cuando nosotros somos criados, apartados de lo malo, como personas que se crían en el campo, estas personas no son personas que desarrollan una maldad tan grande. Sabemos que la maldad está arraigada dentro del ser humano, pero no desarrollan esa maldad tan expresiva como la que vemos nosotros en las ciudades. La ciencia del bien actúa poco dentro de estas personas y la ciencia del mal actúa más en las personas que están en las ciudades grandes, donde se ve más lo malo, donde se ve más el enemigo actuando en el cuerpo de muchísimas personas en diferentes áreas, como la droga, la prostitución, la maldad, tantas cosas que nosotros vemos hoy en día. Pero todo esto procede de la ciencia del mal, la ciencia del bien y del mal, el árbol de la ciencia del bien y del mal, el poder que ejerce en las personas que son codiciosas, las personas que desean tener muchísimo dinero, empiezan a hacer cosas tremendas para obtener el dinero y hacen lo imposible para obtener el dinero, para hacer lo malo, para manipular a las personas que quieren hacer el bien, Y muchas de estas personas son manipuladas y llevadas por la ciencia del mal a hacer lo malo, pero también hay muchas que son moralmente redarguidas y no hacen lo malo. Por eso es que está el libre albedrío que Dios colocó, para que nosotros pudiéramos escoger en hacer el bien o en hacer lo malo. Muchas veces nosotros sabemos cuál es lo malo que está en nosotros, pero no queremos hacer el bien, que es cambiar eso malo que está en nosotros, y podemos justificarnos y decir que es que yo soy así, Dios me hizo así. Pero Dios quiere cambiar eso en ti. Pero si tú aplicas la ciencia del mal, el mal te va a convencer y te va a hacer creer que tú eres así y que tú no puedes cambiar porque Dios te hizo así. Entonces ahí también actúa esa ciencia. Ahí actúa también ese tipo de ciencia. Entonces, hermano, nosotros tenemos que profundizar en la escritura para poder entender tantas cosas que están escritas allí, como la ciencia del bien y del mal, cómo nos perjudica a nosotros en este tiempo, cómo nosotros podemos usarla para hacer el bien, cómo nosotros podemos elegir en hacer el bien y no hacer el mal. Porque para eso Dios creó esa ciencia, para que nosotros pudiéramos elegir si hacer lo malo o hacer lo bueno. Hermano, con nosotros. Así es, mi hermano. El árbol de la ciencia del bien y del mal. Capítulo 2, capítulo 3 del libro de Génesis, versículo 1. Dice de la siguiente manera: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo de que Jehová Dios había hecho, lo cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todos este árbol del fruto, no comáis de ese fruto. Alguien te dice hoy en este tiempo, con que ese pastor te dijo a ti, ese predicador te dijo a ti, que tomar licor es malo. La Biblia nos dice que Jesucristo tomó vino. ¿Quién te dijo eso? Así le dice la serpiente a la mujer. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto del árbol del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comáis de él ni lo tocáis para que no mueras.
Entonces la serpiente le dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como dioses sabiendo el bien y el mal. Fíjense algo, astuta la serpiente, le dice: serás como Dios. Yo hago una reflexión rápida aquí. Y esa palabra que le dice la serpiente a la mujer, serás como Dios, eso llamaría la atención de la mujer. Cuando alguien te dice a ti en este tiempo: vamos a tirar ese atraco y te vas a hacer millonario, esa palabra te llama la atención rápidamente, porque vas a ser como un millonario. Entonces la mujer dijo: si seré como Dios, entonces vamos a darle pierna, voy a arriesgarme, quiero ser como Dios. Entonces esa sensación que sintió la mujer, ese deseo, ¿verdad?, esa codicia a ser como Dios, también la tenemos nosotros a tener las cosas, ¿verdad?, de la manera mala vida, la corrupción. Se han preparado tanto que se perfeccionan para hacer corrupción. Buscan las maneras tecnológicamente de esconder los fraudes. Buscan ciencia para esconder el pecado que hacen. Esta mujer pensó: ya seré como Dios, voy a conocer todas las cosas, ¿verdad? Pero había una paga para eso: la muerte. Esa es la paga. Que comienzas a morir. Cuando comienzas a conocer lo bueno y lo malo, comienzas a morir. Suena paradójicamente, suena como algo que no tiene ni pie ni cabeza. Pero Dios le dijo: vas a comenzar a morir. Porque lo malo va a influir demasiado en ti, que va a comenzar a matar tu buenos deseos, tus buenas obras. Fíjense que cuando una persona se gradúa con un deseo de ayudar a la gente. Vamos a hablar del ámbito de la medicina y del ámbito del derecho, ¿verdad? Se gradúan con ese deseo de ser unos canales para Dios, para ayudar al necesitado. Espera que estén ejerciendo la profesión. La ciencia de lo malo le quita el deseo, le mata el deseo de hacer el bien, le mata el deseo de ser justo, le mata la esperanza de ayudar a esos pobres que ella decía que tenía ella en su corazón, o él en su corazón. Entonces comenzó a morir lo bueno en él o en ella. Cuando hablamos en el ámbito de la doctrina de Jesucristo, cuando somos nuevos creyentes, tenemos el deseo de que el Señor nos unja, de que el Señor nos dé sabiduría, entendimiento, nos dé unción para imponer mano, para dar buenos consejos, para enseñar. Pero después que nos la dan es otra cosa. Después que nos la dan es otra cosa. En muchos casos utilizamos esta unción para enriquecernos, usamos esta unción para influir de mala manera en los demás. Pero la Escritura dice que comenzaste a morir. Y lo voy a probar bíblicamente. Aún recibiendo la unción, comenzaste a morir. Porque es necesario que mueran para poder acceder al reino de los cielos. Es necesario morir al pecado. Es necesario morir al mundo. Entonces, cuando recibes la unción, comienzas a morir a todo lo terrenal y debes aceptarlo. Pero entonces funciona al revés. ¿Quieres todo lo terrenal? ¿Quieres las buenas posiciones? ¿Quieres ser millonario? ¿Quieres ser un hombre de influencia en todos los ámbitos? Pero la Escritura dice claro en el libro, se me va, pero dice: si la semilla no muere, queda sola.
tienes que morir. Y Jesucristo dijo, ustedes son la semilla, ustedes no son el terreno. Dijo, ustedes son la buena semilla, que debe ser plantada. Y la cizaña son los malos, el enemigo que siembra cizaña mala, gente mala a tu lado, para hacerte morir a ti, para conquistarte. Entonces la escritura es clarita. Nosotros no la entendemos en otra cosa. Nosotros no tenemos el conocimiento para entenderla y necesitamos la ayuda del Espíritu Santo de Dios para poder tener la revelación. La ciencia del bien y del mal, el árbol de la ciencia. Estaba cerquita el árbol de la vida. ¿Por qué no se antojó Eva de comer el árbol de la vida? Es la pregunta. ¿Por qué no se antojó de comer el árbol de la vida? Fíjate que Dios dijo, vamos a echarlo de aquí, porque se les ocurre alargar la mano y comer esa fruta, entonces van a quedarse eternamente para siempre, inmortales entonces. Pero ¿por qué ella no decidió? No le llamó la atención el árbol de la inmortalidad, que era el árbol de la vida. Quiere decir que el árbol de la ciencia del bien es muy llamativo, que el mundo es muy llamativo, ¿verdad? Y que el árbol de la vida es humildad. Yo me imagino que ese árbol estaba allí y no aparentaba nada, ¿verdad? Pero el árbol de la ciencia del bien y del mal, como es ciencia, se pone llamativo y te llama la atención. Nuestro hermano Wilfredo con su comentario. Amén, hermano. Sí, estaría ahí con esas hojas frondosas, brillositas, y esos frutos brillositos, y eso era codiciable para él. Me imagino que el árbol de la vida estaba ahí, y era un árbol normal, como un árbol plantado en el huerto normal. Pero así es la ciencia del bien y del mal en el mundo. Se ve así atractivo y atrae a las personas a hacer lo malo. Atrae a las personas a hacer lo que no le agrada al Señor. El hermano comentaba un punto importantísimo. La Biblia dice que cuando ellos comieron del árbol de la ciencia del bien y del mal, murieron. Y se les abrió el conocimiento y entendieron que estaban desnudos. En este tiempo, en el ámbito de nosotros, los cristianos, nosotros ya sabemos y tenemos el conocimiento del mal que está en nosotros, de la maldad que habita y que nos domina a hacer lo malo. Ahora nosotros debemos morir espiritualmente a todo eso para vivir en Cristo y nacer de nuevo. Algo que muchas personas no pueden entender. Ahí actúa el árbol de la vida. Cuando nosotros nos sacrificamos a dejar de hacer lo malo, cuando nosotros nos sacrificamos a hacer verdaderamente la voluntad de Dios, que es hacer justicia, vivir conforme a la voluntad de Dios, cambiar nuestra manera de actuar, de pensar, nuestra actitud, nosotros morimos a ese mal y vivimos para hacer el bien. Pero muchas personas en el Evangelio aún no han querido morir, a ese mal, a esa ciencia del mal, que perjudica hoy en día al pueblo de Jesucristo. La ciencia del mal actúa de una manera llamativa, atractiva, y te atrae, te seduce, hasta que te lleva a hacer lo que ella quiere que tú hagas. Bendito sea el nombre del Señor. Vean, hermanos, cómo actúa esto. Pero poderoso es Dios en nosotros. Poderoso es Dios en nosotros, que nosotros nos mantenemos en oración constantemente y en lectura de la palabra. El temor de Dios va a estar en nosotros y esa ciencia del mal no nos va a dominar. La ciencia del mal no nos va a traer, no nos va a seducir y no nos va a llevar a hacer lo malo. Cuando nosotros actuamos en oración, en
comunión con el Señor constantemente, nosotros somos llevados a tener una fuerza espiritual que domina a la ciencia del mal. Y esta ciencia del mal no avanza ni prospera en nosotros como cristianos. Pero una vez que nosotros dejamos de tener esa comunión con Dios en oración, en adoración, en alabanza, en lectura de la Escritura, la ciencia del mal empieza a crecer y a seducirnos, a atraernos y nos lleva suavemente a hacer lo malo delante de la presencia del Señor. La ciencia del bien y del mal, vean el poder que ejerce en el cristiano y en el ser humano para siempre hacer lo malo, para siempre hacer lo malo. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces nosotros, conociendo estas cosas, teniendo hoy la oportunidad de entender el poder que ejerce la ciencia del bien y del mal en la sociedad que no conoce a Dios y en la sociedad que sí conoce a Dios, entonces nosotros nos podemos dar cuenta que Dios es el único que puede ayudarnos a vencer esta ciencia del mal que quiere operar constantemente en nosotros y que es influenciada desde el mundo espiritual por el enemigo y pone cosas tremendas para que nosotros caigamos. La ciencia del mal siempre va a estar allí para perjudicarte, para hacer que tú no hagas las cosas buenas que Dios quiere. La ciencia del mal te va a llevar y te va a seducir. Por eso debemos nosotros de tener cuidado. Nosotros somos ese buen árbol que Dios plantó en el huerto del Edén, esa vida eterna a través de Jesucristo. Nosotros somos esas personas que no llamamos mucho la atención, que no seducimos a nadie, pero tenemos la vida eterna a través de Jesucristo. La mujer en el mundo que tiene la ciencia del mal seduce al hombre, atrae y llama tu atención hasta que termina acostándose con él. Pero las mujeres de Cristo no tienen eso. Las mujeres de Cristo no hacen eso. Igualmente el hombre de Cristo no seduce ni atrae a una mujer cristiana. Porque nosotros tenemos la ciencia de bien fundamentada en Jesucristo, Señor hermano nosotros. Amén. Buen punto, mi hermano. Quedan dos. El tiempo. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Recuerdo que fui a una congregación, rápidamente hago este comentario, fue una congregación, me quedé observando el grupo de alabanza y adoración, y después que termina el servicio, y después que termina la cosa, hablo con la pastora de esa iglesia, y le digo, hermana, tú tienes un grupo de rock and roll, o tú tienes un grupo de adoración, porque parecen unas bandidas toditas. Le digo así, vulgarmente se lo digo así, parecen unas bandidas toditas. Se ofendió y me dio una palabra. Yo le dije, ve, la Escritura dice que nosotros debemos ser dignos representantes, ¿verdad?, del Evangelio de Jesucristo. ¿Cómo es posible que tengas en el grupo de adoración la cantante principal tenga el pelo amarillo y rojo? ¿Verdad? Ahí actúa la ciencia. Eso es ciencia. Cuando la ciencia se aplica a nuestro cuerpo, cambias el color de tu pelo y te lo pones de dos colores, ¿verdad? Te estás aplicando ciencia, y de la ciencia para mal. Y cuando te empatucas la cara, ¿verdad?, y te pones una máscara, eso es ciencia. Eso es producto de la ciencia del bien y del mal. No lo entendió de esa manera, me insultó, se puso molesta y yo me fui. Pero ¿quién, el diablo no le dijo a Eva, ¿quién te dijo que eso era malo? Así, porque eso le dijo ella, ¿quién te dijo que eso es malo? Y le digo, bueno, es tu criterio. Entonces eso, mi hermano, el enemigo siempre te va a decir, ¿quién te dijo a ti que eso era malo? Eso no es malo, lo puedes hacer. Y nosotros tenemos que tener la sabiduría del Señor para hacer las cosas bien.
Hemos llegado al final del programa. Esta mañana, mi hermano Wilfredo Bermúdez, evangelista, nuestra hermana María en mensajería, nuestro hermano Rixi Bueno en los controles, y quien les habla, el profeta Elías de la Rosa, le hemos llevado las buenas nuevas de salvación a través de su programa En Casa con Jesús por 88.5 FM Luz. Les bendecimos, les deseamos, pedimos al Señor que nos llene de bendiciones en este día, en el poderoso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¡Chao!